El siguiente paso, vamos a comprobar que una vez que ha fraguado y que el líquido, el medium, el suavizador, se ha evaporado, las bolitas que he puesto para hacer los ojos se han quedado pegadas, ¿lo veis? Vale, vamos a pintar el iris. Nos va a ayudar mucho a la hora de modelar los párpados. Con un rotulador pintamos un iris y el otro. Vale, así vamos a conseguir modelar los párpados más o menos simétricos. Este vamos a darle un pelín más grande por aquí. Ahora. Vale. Y vamos a seguir poniendo volumen. Aprovecharemos para en el siguiente secado que se evapore la tinta del rotulador. Si ahora utilizo el medium y me pongo a modelar los párpados, posiblemente acabe ensuciando toda esa zona del ojo. Así que lo que vamos a hacer es empezar a modelar la nariz. Empezamos por el tabique, cogemos una porción de plastilina, ¿vale? Utilizo el posit para darle forma, ¿vale? Y con el pincel voy a humedecer un poquito la zona donde voy a pegar el volumen de la nariz, ¿vale? Cojo el cilindro, lo coloco sobre la nariz para hacer la forma del tabique. A ver si se queda ahí pegado. Ahora, ¿vale? Con el palillo lo corto y presiono ligeramente para que se pegue. Con el mismo palillo voy pegando el volumen en un lado y en el otro. Vale. Quiero que sea un tabique finito. Lo más importante es que quede bien pegado este volumen para que ahora con esta herramienta pueda ir adelgazándolo y retirando el sobrante. Seguimos teniendo mucho cuidado con la simetría. Cortamos y retiramos el sobrante. También vamos a aprovechar a poner un poco más de volumen en algunos lugares donde todavía estamos lejos de los ojos. Puedo subir un poquito y me va a servir de soporte, de apoyo, para poder poner más aplicaciones, igual que hemos hecho con la cabeza. Con el pincel, retirando parte del líquido suavizador, vamos a dar un poquito de forma al tabique. La verdad que el suavizador no solo tiene la función de disolver la plastilina, también es una especie de medium para pegarla, ¿no? Es bastante eficaz. Vamos a aprovechar esas propiedades para ir pegando los volúmenes del modelo. Siempre con formas geométricas muy básicas,
buscando mucho la proporción y la simetría para luego ir entrando en el detalle. Digamos que es una especie de soporte. Luego vais a ver qué fácil es añadir ese detalle cuando la geometría está bastante bien colocada. Vale, vamos a hacer el perfil de la mandíbula. Bueno, sobre esto seguiremos trabajando. Vamos a dejarlo como un soporte solamente. Vale, para la mandíbula vamos a preparar unas bolitas que las hago a partir de una. Me explico. Voy a sacar dos bolas simétricas a partir de una bolita de plastilina. La corto por la mitad. La vuelvo a... ¿Y cómo sé cuánta cantidad de plastilina tengo que poner? Pues muy sencillo, poniendo el volumen directamente sobre la zona que vamos a modelar. A ver si es una cantidad suficiente o no. Cojo la bolita, la pego y ahora con el palillo o con el dedo le voy dando forma. Primero pego una bolita, luego la otra. Tengo que buscar esa simetría de la que vengo hablando todo el rato. Ay, que no se pega. Ahora. Bueno, si no se pega, volvemos a hacer la bolita, la calentamos y la ponemos en su lugar. Antes de darle forma, vamos a ver que las simetrías estén bien ajustadas. Vale. Y vamos a proceder a fundir este volumen. Voy a poner un poquito de pasta, o sea, perdón, de suavizador. Y con el palillo voy a dejar una parte de la esfera haciendo la curva de la mandíbula, del músculo masetero, y la otra es la que fundo hacia el volumen del cráneo. Primero lo hago con el palillo y después lo suavizo con el pincel. Y suelo hacerlo siempre las dos a la vez. Las dos partes, las dos mitades simétricas las hago a la vez. Voy a darle un poquito de medio para que me resulte más fácil resbalar la plastilina. Y empiezo a arrastrarla con el palillo. Le voy dando forma. Si vemos que el palillo se empieza a manchar, pues lo limpiamos en la esponja, como hemos hecho con el pincel. Seguimos aquí aplastando para corregir esas asimetrías. Y aprovechando un poco esa forma esférica de la bolita para el borde de la mandíbula. Vale, aquí he arrastrado más volumen de la cuenta porque no, el suavizador se ha disuelto, ¿no? Se ha quedado ahí. Ahora se ha quedado ahí, está como seca la plastilina, entonces al arrastrar, ¿qué pasa? Pues que se lleva el volumen. Vale, a estas zonas de confluencia
con el volumen del cráneo, las vamos a suavizar con el pincel. Seguimos rectificando la forma antes de darle con el pincel. El pincel no va a poder mover mucho volumen, lo vamos a mover siempre con el palillo. Muy bien, ahora ya sí podemos usar el pincel. Lo limpiamos y repasamos en la dirección que queremos, donde queremos fundir el volumen con el volumen de abajo, el que está duro, el que hemos cocido, el que hemos horneado. Como veis, la plastilina se va disolviendo y va fundiendo un volumen con el otro. Esto ya empieza a tener aspecto más humano. Vamos a fundir aquí un poquito más, con el pincel arrastramos, aquí también. Y cuando lo tengamos listo, lo volvemos a hornear con la pistola de calor. Aquí tengo que meter un poquito más el volumen. Ahora, con el palillo, lo que no me deja el pincel, ¿vale? Vais a notar que el pincel se empieza a saturar de plastilina disuelta. Pues nada, muy sencillo, volvemos a limpiarlo en la esponjita. Incluso si queda muy sucio, podemos empapar en el medium y volver a limpiarlo. Como veis, se funde bastante bien el volumen. Siempre en la dirección de la forma que estamos dando. Ya vamos a ser más cuidadosos con el volumen que estamos aplicando. Aunque luego siempre cabe la posibilidad de darle una pequeña lijadita, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos preparado el volumen para empezar a meter cada vez más detalle. Pues vuelvo a hornearlo y nos vemos en un minuto. Ya tenemos duro el material, ya está endurecido. Y ahora vamos a probar técnicas de tallado, ¿vale? De escultura. Básicamente vamos a usar dos herramientas. Esta, que es la de la cuchilla, la de X-Acto, y esta, que es una grata de fibra de vidrio. Es un bolígrafo que en la punta tiene un... Déjame que os lo muestre. Tiene una barra que es de fibra de vidrio y lo que hace es lijar la superficie. La verdad que es bastante precisa, mucho más que una lija de mano, y vamos a hacer la prueba. Siempre que elijo lo hago haciendo círculos, ¿vale? Para que la lijada se mantenga uniforme. Aquí se puede apreciar muy bien cómo la pasta de Fimo actúa con el Super Sculpey, haciendo que sea más cerámica, menos plástica y mucho más fácil de lijar. ¿Lo veis, no? Queda bastante bien, podemos darle un acabado súper pulido. Tened cuidado con la grata porque suelta pelillos
y esos pelos de fibra de vidrio pican muchísimo, se quedan clavados en los dedos. Normalmente suelo usar una brochita para limpiarlo. A ver si encuentro vale. Una brochita, un pincel viejo, cualquiera de esas cosas nos puede servir. Bueno, la otra es la cuchilla. La cuchilla la podemos usar para rebanar, para cortar pequeñas porciones de resina del modelo, ¿vale? Pero también puede funcionar como si fuera una lija. ¿Cómo? Pues simplemente raspando sobre el modelo. Fijaros, sujeto la cabeza y en perpendicular a la superficie voy raspando. Voy a adelgazar un pelín más el tabique por aquí. Lo puedo hacer combinando las dos, cortando una rebanadita. ¿Vale? ¿Veis? Es bastante sencillo, hay que utilizar los dedos con la máxima precisión para que no nos pasemos quitando material. Luego, una vez que ya hemos cortado esas laminitas, podemos pasar la cuchilla en perpendicular y raspar para suavizar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a meterle un poco más de detalle a la nariz. Os recomiendo que eso de soplar no lo hagáis con la fibra de vidrio, porque vais a ver que esos pelillos se acaban clavando en la piel y cuesta mucho sacárselos, y además es que duele, molesta. Vale. Listo. Vamos a seguir poniendo volumen. Bueno, vuelvo a recordaros que lo que hago es mojar el pincel en la parte de arriba del bote. Acordaros, en el vídeo anterior lo enseñé, y humedecer la superficie para poder empezar a pegar pequeñas porciones de plastilina polimérica. Bueno, vamos a usar la herramienta esta para cortar un trocito. Bueno, primero vamos a amasarla, ¿vale? Que esté calentita y esté suave, así nos es más fácil poner el volumen. Vale, vamos a poner una pequeña cantidad de plastilina. Para ir definiendo el tabique. Uso el pincel para recoger esta porción y ponerla en su lugar. Con el mismo pincel la pego. Siempre hay que pegar ese volumen. Y con la espátula le puedo ir dando forma. Con la paleta Hollenbach, ¿vale? Es una herramienta de dentista.
Ahí vamos. Nos ayudamos de la espatulita para ir pegando ese volumen y dándole la forma que con el pincel nos costaría un poco más. Siempre la pincelada tiene que ir en dirección al volumen que estamos poniendo. Es como si lo peináramos. Vamos a corregir aquí esta forma. Y vamos a ir dándole suavemente con el pincel ligeramente humedecido. Recordad, nunca empapado, ¿vale? Vamos corrigiendo esa forma del tabique y vamos a empezar a poner el volumen de los pómulos. Recordad, volúmenes simétricos siempre se preparan al margen de fuera del modelo. Y vamos a ir poco a poco. Calentamos la aplicación de masilla y la colocamos en su lugar. Podemos hacerlo con el dedo, cogiendo el volumen y poniéndolo en su lugar. Cuidadito de no tocar la nariz, que es lo que hemos estado haciendo ahora. Y vamos a ir poquito a poco conformando el volumen de la cara. Bueno, humedecemos un poquito el pincel, mojamos y ahora sí con el palillo, con la herramienta, con la paleta Hollenbach, vamos dándole forma al pómulo, bajando hasta el labio y el volumen. Es mejor ir ahora poco a poco, trabajando en las dos a la vez, en los dos volúmenes a la vez. Y si nos quedamos cortos, pues le iremos añadiendo. Si vemos que nos hemos pasado, luego tallar va a costar un poco, porque vamos a intentar aprovechar la forma de la bolita que estamos poniendo para crear el pómulo. Bueno, ahí va cogiendo forma. Tenemos que intentar también que esto vaya hacia la nariz, hacia el tabique, ¿vale? Ya sabéis, siempre los volúmenes generales, lo primero, y luego los detalles. Es un error bastante común el ir a por los detalles cuando no tenemos resuelto el volumen general, porque parece que nos va a ayudar a mejorar el modelo, ¿no? A que quede más
más bonito, más perfecto, pero que va. Tenemos que ir poco a poco. Venga, ahora aquí le vamos a dar un poquito más de suavizador para evitar estos planos que nos ha creado la espátula. Seguimos arrastrando con la espátula un poquito del volumen hacia el tabique. Ahí vamos. Aquí tenemos una laja que hemos cortado antes. Por ahí molestando. Vale, pues con el pincel seguimos suavizando. Siempre siguiendo la forma del volumen. Estos saltos de un volumen a otro los suavizamos con la espatulita. Y seguimos insistiendo un poquito con el pincel. Perfeccionando un poco la forma, con mucho cuidado, con mucha suavidad. Vale. Y ahí ya vamos a poder hacer luego los párpados. Y ahí ya tenemos. Estos pómulos ya los tiene ahí. Y vamos a ir poquito a poco ajustando. Vamos a hacer el mentón. Pues lo mismo. Ponemos un poquito de suavizador. Preparamos una bolita y la ponemos en el mentón. Acordaros siempre de controlar las simetrías. Lo pego y ahora con este palillo puedo darle forma. Fijaros que a la vez que presiono, roto, y así lo que hago es pegar el volumen mucho más, que quede más afianzado ahí. Cuando estoy bien pegado sobre ese volumen es más fácil darle forma. Vamos a suavizar lo máximo posible los rasgos porque la intención es hacer una pin-up. El mentón se funde ahí con la mandíbula. Podemos darle un poquito más con el pincel. De momento estoy usando un pincel viejo porque lo puedo estropear y necesito los pinceles nuevos para cosas de mucha más precisión. ¿Vale? Para zonas donde necesito que esto sea mucho más preciso. Aquí como uso toda la punta del pincel, pues voy a acabar estropeándolo. Así que lo que hago es ir pegando estas aplicaciones
dándole forma con la espátula, limpiándola cuando se me emboce y suavizando mucho los rasgos. Con la espátula voy a conseguir dar esa forma y con el pincel la voy suavizando. Ahí va cogiendo forma. Hay que ser lo más limpio posible pegando estos volúmenes, ¿vale? Porque si se empieza a pasar el volumen de un lado a otro y como que no queda limpio, no queda bien. Tenemos que limpiar lo máximo posible el volumen con el pincel. Fijar.